Este espacio está a cargo de invitados expertos en la materia, cuya presentación dejaré en manos del señor Fernando Quijano, director general del diario La República. Fernando Quijano es comentarista económico de radio y profesor universitario y periodista especializado en temas de economía, finanzas y negocios. Cuenta con una amplia trayectoria profesional, pues trabajó en El País de Cali, El Tiempo de Bogotá y El Mundo de Madrid, y durante 10 años fue editor general del Colombiano de Medellín. Es autor del libro La identidad y la estructura del diario económico y ha escrito más de 3.000 editoriales durante su larga carrera como ejecutivo de casas editoriales. Señor Quijano, bienvenido, le cedo la palabra. Muchas gracias, muy buenos días a las personas que están conectadas en este importante foro. Importante foro porque todos nos hacen diariamente las mismas preguntas. Y la pregunta recurrente es si la economía se va a reactivar y cuándo se va a reactivar. ¿Qué nos dicen las cifras? ¿Qué nos dicen nuestros analistas económicos en el periódico La República? Lo primero que dicen es: enero fue un mes muy malo, febrero fue un mes malo, seguramente marzo será un mes regular, pero esperamos que en abril, ya entrado el segundo trimestre del año, las cosas empiecen a mejorar. Y todo depende de algo, todo depende de la reactivación del consumo y, por supuesto, su señora, la construcción. Todo el mundo está esperando cómo la construcción le va a meter el hombro para que ese 4,8, 4,5 que vaticinan todos los centros de investigación y de pensamiento y las universidades, que va a crecer la economía para este 2021. Es muy difícil, va a ser muy complicado crecer al 4,8, pero las esperanzas están puestas justamente en el título de este foro del 12º Foro de Vivienda, y es reactivando el país a través de la construcción. Yo quisiera, la metodología es muy simple. Cada uno de los 4 participantes, la doctora Sandra Forero, la representante Jennifer Arias, el doctor Camilo Albán y David Salamanca, investigador de Fedesarrollo. Cada uno va a tener 8 minutos, va a hacer uso de ayudas en PowerPoint y durante 8 minutos va a hacer su presentación, y luego de esa presentación vamos a desprender las preguntas para tener un diálogo, y por supuesto al final responderemos algunas preguntas. Quisiera arrancar por la doctora Sandra Forero, presidenta de Camacol. Sus 8 minutos de gloria, doctora Sandra. Muchas gracias, Fernando. Muy buenos días a todos. Mientras voy saludando, voy a tratar de poner la presentación para aprovechar mis 8 minutos. Entonces, ¿ya la ves? Sí. Vale, muy bien. Lo primero, Fernando, me tomo medio minuto para saludar al doctor Jaime Upegui, a mi amigo Hernando José Gómez, a todo el equipo de Asobancaria y, por supuesto, a mis compañeros de panel, representante Arias. Un gusto estar con usted, al doctor Camilo Albán, a David Salamanca de Fedesarrollo y, por supuesto, nuestro supermoderador Fernando Quijano. Muchas gracias, y a Asobancaria por esta invitación. Mis 7 minutos que me quedan me quiero concentrar en la importancia de la vivienda de interés social en Colombia. Me voy a tomar eso y es decirles a ustedes, a todos quienes nos acompañan, a todas las personas que están conectadas, también saludarlos, decirles cómo definitivamente la vivienda de interés social en Colombia, la vivienda de por sí, y me gustó una frase que le oí al ministro Malagón hace unos días, la vivienda en Colombia toda es social, porque toda tiene algunos componentes que yo quiero compartir hoy con ustedes. Lo primero es la vivienda formal en Colombia. Es una vivienda que es sinónimo de bienestar. 3 únicos elementos que voy a mencionar de eso, aunque podría mencionar más. Primero, la vivienda es sinónimo de calidad urbanística en la medida que la podamos producir de manera formal. Segundo, es uno de los instrumentos más importantes
para consolidar el patrimonio familiar de los hogares colombianos. Y no es un tema cultural, es una realidad que muestran las cifras. Las cifras muestran cómo vía la vivienda podemos reducir déficit, superar pobreza. 5 de los elementos de los componentes de pobreza multidimensional tienen que ver con la vivienda. Y en los últimos años hemos avanzado mucho en eso. Y lo otro, acabamos de ver un panel maravilloso sobre construcción sostenible, pero quiero dejar en este auditorio, y siempre se lo decimos al país, aquellos que hablan de desarrollistas y ambientalistas están equivocados en la medida que el urbanismo formal y las condiciones de la vivienda formal es de los caminos más expeditos para hacer una protección efectiva del medio ambiente. No es cierto que la vivienda desarrollada por los constructores formales ataque al medio ambiente. Por el contrario, frenar la formalidad es lo que hace un daño enorme al medio ambiente. Y me quiero referir a este modelo, Fernando, que es finalmente lo que hemos construido entre todos los que estamos, entre todos estos actores, incluyendo los medios de comunicación, durante las 3 últimas décadas para perfeccionar un modelo, lo hemos venido perfeccionando. Es un modelo que claramente lo que permite es que más colombianos accedan a una vivienda. Y ahorita sí estoy hablando de vivienda social. Estoy hablando de vivienda social en un país que tiene 13 millones de hogares, de los cuales 9 millones ganan hasta 4 salarios mínimos. Un modelo que tiene 2 componentes fundamentales. El primero, un componente que tiene que ver con la demanda. Ahorita se llama Mi Casa Ya y valoramos enormemente que el gobierno haya decidido mantener ese nombre del que ya se apropiaron los colombianos, que permite que tengamos subsidio a la cuota inicial y coberturas a la tasa de interés. Eso le está llegando a los colombianos. Una cifra que demuestra eso. En el 2010 vendimos 50.000 unidades de viviendas sociales. En el 2020, con pandemia y todo, vendimos, más que vender, 132.000 hogares colombianos accedieron a una vivienda social formal. Eso quiere decir que esta parte del modelo está funcionando. Pero miremos la otra parte del modelo, lo que tiene que ver con la oferta. En un país, esto no es una crítica, estoy hablando de la realidad, que tiene topes de ley para la vivienda de interés social, se requieren los mecanismos para que los constructores formales y para que el sector financiero acompañen esos programas. Necesitamos esos mecanismos que están contemplados en el Estatuto Tributario, que permiten la promoción, construcción y financiación de la vivienda de interés social, son efectivos, porque esas 132.000 hogares que compraron una vivienda no podrían haberlo hecho si no contaran con la oferta. Y esta parte del modelo que está en este estatuto tributario es lo que permite que esto se traduzca en viviendas reales. Paso muy rápido solo para mostrar los avances que hemos logrado. Miren la escala de producción de vivienda, cómo ha cambiado. En el 90 iniciamos 31.700 unidades de vivienda. Entre el 18 y el 20 iniciamos 112.000 unidades de vivienda. Esto es el resultado de un modelo que funciona. Pero una cosa que ya voy a pasar acá rapidísimo y voy dando cifras. La calidad es lo que es sinónimo de bienestar. Tener proyectos de una calidad urbanística que sean de este carácter, vivienda de interés social, combinada con vivienda de interés prioritario, combinada con segmentos medios, que está en todo el territorio colombiano. En el 90% de las regiones predomina la producción de vivienda de interés social, de esta calidad. Entonces, ese es un modelo que nosotros insistimos, ha funcionado, y no solo ha funcionado, sino nos permite hablar de algo que acaba de decir Fernando, y es que tenemos las condiciones, los atributos para reactivar. Hablar de construcción formal es hablar de reactivación. Entonces, tenemos el componente social que permite que más colombianos accedan a la vivienda, pero también tenemos un componente económico. Estas 212.000 viviendas que vamos a iniciar en los próximos 2 años van a garantizar 25 billones de inversión. Van a garantizar la contratación de 360.000 personas en empleos directos, pero además podemos sostener 504.000 empleos que se derivan de los 34 sectores de los que jalonamos, el 54% del aparato productivo del país. Y además demandamos insumos por 13 billones de pesos. Entonces, tenemos el componente social, tenemos el componente económico, tenemos un componente empresarial importante, porque tenemos un tejido empresarial, un sector financiero y un sector constructor que en ese marco de ese modelo han permitido o han aportado
a que este modelo se mantenga y a que este modelo sea eficiente y efectivo. No sé si me tomé más o ya cierro y después me das más minutos, pero lo que quería decir es la importancia de la vivienda en Colombia. No es solo coyuntural. Venimos fortaleciendo el modelo hace 3 décadas. Y ya hay una ley, y gracias representante Jennifer Arias, porque fue ponente y estudiosa de esa ley. Esa ley en su artículo 1 define que este modelo es una política de Estado. Debemos mantener ese modelo, fortalecer el modelo y un modelo que debe prevalecer. El costo-beneficio de debilitar ese modelo es altísimo, debemos mantenerlo por los componentes sociales, económicos y coyunturales de reactivación que tiene la vivienda social en Colombia. Gracias, Fernanda. Muchas gracias, doctora Sandra. Muchas gracias, doctora Sandra. Yo creo que lancémonos con el doctor David Salamanca, investigador de FEDesarrollo, para que nos cuente un poco su visión más sobre la técnica, más sobre la medición de cuál es el aporte que se espera del sector de la construcción para el crecimiento de la economía. Ahora el doctor Salamanca me precisa, pero yo creo que FEDesarrollo es de los que dice que la economía crecerá 4,8%. Desagreguemos a ver en cuánto va a aportar la construcción y qué se espera de su desempeño. Adelante, doctor David. Fernando, muchas gracias. Primero que todo, saludar al doctor Hernando José, al equipo de Asobancaria y agradecer esta invitación que nos hacen a participar en este panel tan importante. Un saludo también para mis compañeros de panel, la doctora Sandra Forero, la representante Jennifer Arias, a Camilo también un saludo muy especial. Definitivamente, como usted mencionaba, desde FEDesarrollo hemos participado en múltiples discusiones relacionadas con el sector de vivienda, específicamente en la contribución que puede tener este sector en la reactivación económica y adicionalmente en el marco de la misión de profundización de la cartera hipotecaria que fue convocada por el Ministerio de Vivienda durante 2020, reconociendo el rol fundamental que tiene también la financiación de vivienda en el desempeño sectorial. Y en ese sentido, el ministro Malagón convocó a 3 expertos, la doctora María Mercedes Cuellar, el doctor Hernando José Gómez y el doctor Mark Hofstetter, para que en conjunto con la Secretaría Técnica de FEDesarrollo pudiéramos plantear alternativas que nos sirvieran para impulsar el crédito hipotecario y las distintas alternativas de financiación de vivienda como palancas de desarrollo del sector inmobiliario en el país. Y digamos, todo eso partía de una discusión, de un marco en el que percibíamos que Colombia tenía una profundización hipotecaria relativamente más baja que la de países desarrollados. Si bien está más en línea con lo que se observa en países de ingresos medios y medios altos, todavía tenemos un espacio importante para crecer esa cartera hipotecaria, el crédito hipotecario, el leasing habitacional, para que sirvan como mecanismos y herramientas para que muchas más familias en el país puedan tener acceso a la vivienda en un escenario que adicionalmente tiene un par de retos significativos. El primero es una tasa de tenencia de vivienda que está dentro de las más bajas de América Latina y definitivamente la más baja en la OCDE, y que ha visto una reducción muy importante del porcentaje de hogares en Colombia que son dueños de su propia vivienda. En 1993, alrededor del 60% de los hogares colombianos habitaban en una vivienda de su propiedad. Ya para 2018 esa proporción había bajado al 40% y ahí, digamos, tenemos un indicador significativo de los retos que tenemos para promover esa tenencia de vivienda por parte de las familias en Colombia. Un segundo componente que también, digamos, llama a una acción mucho más coordinada y más profunda por parte de los distintos estamentos del gobierno y del sector privado es el importante nivel de déficit habitacional que tiene el país y que está concentrado de nuevo en los hogares de menores ingresos y con mayores niveles de informalidad. Una tasa de déficit habitacional que ronda alrededor del 36% para el total del país y que refleja
los enormes retos que tenemos en términos de acceso a vivienda, que como bien mencionaba también la doctora Sandra, se profundiza aún más en términos de qué tanto de ese déficit vamos a poder cubrir con soluciones formales, con todas las características de planeación y de urbanismo necesarias para que, digamos, estas familias y hogares disfruten del mayor bienestar en sus viviendas propias. Entonces, en ese sentido, hay un reto y hay un espacio significativo para que utilicemos las herramientas disponibles a nivel de regulación, pero también a nivel de promoción del mercado de vivienda para que muchos más hogares en el país puedan utilizar el crédito hipotecario para acceder a esas soluciones de vivienda. Un dato, digamos, puntual que también refleja los hallazgos de la misión tiene que ver con el acceso a crédito hipotecario en los distintos niveles de ingreso de la población. Mientras en el decil de mayores ingresos del país, el decil número 10, más o menos el 11% de los hogares está, digamos, actualmente pagando un crédito hipotecario con el que adquirió su vivienda propia. En el decil número 1, ese porcentaje no llega ni siquiera al 1%. Entonces, no solo son los hogares más pobres los que están más afectados por el déficit habitacional, sino también son ellos quienes específicamente tienen menor acceso a todas las soluciones de crédito hipotecario, y es donde percibimos existe un mayor potencial para que los bancos y las instituciones financieras, digamos, asociadas en Asobancaria también puedan enfocar baterías para llevar soluciones con productos financieros que apoyen, digamos, a estos hogares en la consecución de sus niveles, digamos, razonables de solución de demanda de vivienda. En ese, digamos, quisiera profundizar en ese tema, en un par de los temas, digamos, que fueron identificados por la misión como las principales barreras de acceso a los productos financieros hipotecarios por parte de los hogares de menores ingresos. El primero de ellos es definitivamente el cierre financiero, y el cierre financiero tiene, digamos, dos caras. De un lado, aplaudimos las distintas iniciativas que han venido desarrollándose desde el gobierno en términos de facilitar, por ejemplo, la concurrencia entre los distintos tipos de subsidios que, como mencionaba la doctora Sandra hace un minuto, han permitido que muchas más familias puedan viabilizar el acceso al mercado financiero hipotecario. El hecho de que se combine el subsidio de la cuota inicial con la cobertura de tasa de interés ha permitido que muchos de estos hogares finalmente puedan pagar la cuota hipotecaria para adquirir un inmueble. Y en ese sentido, un par de medidas que han venido siendo estudiadas por el gobierno y que fueron sugeridas por la misión en su documento final, que fue publicado en octubre del año pasado. Una de ellas ya fue implementada a través de un decreto que fue expedido la semana pasada, que permite que los hogares destinen al pago de la cuota inicial de sus créditos hipotecarios ya no el 30%, que era el límite anterior que tenían, sino el 40% de su ingreso, reconociendo también que muchos de los hogares ya estaban gastando en arriendo una proporción mayor a ese 30% de los ingresos. Más o menos la mitad de los hogares, el 48% de los hogares que viven en arriendo en el país, gastan más del 30% de sus ingresos en el arriendo, y desde esa perspectiva parecía razonable incrementar ese nivel máximo permitido por la regulación como límite a la cuota inicial de los créditos hipotecarios sobre el total de los ingresos. Esa medida fue implementada, como les decía, con un decreto que fue expedido la semana pasada, y creo que va a permitir el acceso de una proporción mucho mayor de hogares a productos hipotecarios, y definitivamente va a facilitar un mayor impacto y un mayor acceso a viviendas de calidad por parte de los hogares en el país. Un segundo componente que es relevante de cara al acceso de los hogares tiene que ver con el precio de las viviendas, digamos, a que pueden acceder. Creo que uno de los retos más significativos que existen en el mercado inmobiliario en el país es generar una oferta
de precios asequibles para las familias de bajos y de medianos ingresos, y en ese sentido tenemos que continuar avanzando en las distintas propuestas y proyectos que hacen parte de la agenda sectorial en términos de hacer mucho más productivo el sector, de utilizar herramientas tecnológicas sectoriales. Digamos, Camacol ha sido muy activo con esto, el Ministerio de Vivienda también, pero necesitamos plantear mecanismos que generen oferta a niveles de precios asequibles para la población de medianos y de bajos ingresos, y en ese sentido la Comisión planteó una propuesta adicional que puede ser relevante como una apuesta, digamos, a mediano plazo para ayudar a solucionar el tema del déficit habitacional en el país para esta población específicamente, y es estudiar la posibilidad de que los subsidios otorgados por el gobierno se amplíen no solo a la vivienda nueva, sino también cubran la vivienda usada, en la medida que existe un diferencial significativo entre los precios de esos dos mercados, y acceder, digamos, o permitir que la vivienda usada también pueda ser elegible en algunos escenarios, podría reducir el costo, digamos, de las viviendas a que tienen acceso algunos de estos hogares. Esto hay que balancearlo, obviamente, con las medidas de recuperación y las medidas contracíclicas que han venido implementando y promoviéndose desde el gobierno, que definitivamente tienen un mayor foco y un mayor énfasis en la vivienda nueva, pero creemos que para efectos de la apuesta de solucionar el déficit habitacional y de dar más acceso a los hogares de menores ingresos, esa alternativa de subsidio a la compra de vivienda usada puede ser interesante. Yo creo que dejo ahí para no pasarme del tiempo, Fernando, y volvemos, digamos, más adelante con un par de preguntas para profundizar. Gracias, doctor David. Representante Jennifer Arias, su punto, y además que es un punto bien importante, que nos cuente sobre la ponencia o sobre la ley de vivienda, y obviamente que sí va a jugar un papel importantísimo en reactivar la economía desde la construcción. Adelante, doctora Jennifer. Muchas gracias, buenos días, un saludo muy especial para Fernando, para David, para Camilo y por supuesto para Sandra, con quien hemos venido trabajando este tema durante mucho tiempo, a todos los que nos están viendo, y agradecerle a Asobancaria por esta invitación. Yo quisiera dividir un poco mi presentación en varios temas. La primera parte es la importancia de tener una política de Estado de largo plazo. ¿Y por qué esto es importante? En la Ley de Vivienda y Hábitat, que fue sancionada por el presidente Iván Duque en enero de este año y que pues debatimos a profundidad, hicimos foros, hicimos audiencias, logramos algo que es fundamental y que es muy importante, y es lograr que la política pública de vivienda sea una política de Estado. Esto lo que hace es garantizar y facilitar el que las personas puedan tener acceso a una vivienda digna, que los colombianos puedan tener acceso a esta vivienda. ¿Y por qué esto es importante? Porque hemos venido teniendo políticas de gobierno, es decir, cada 4 años que cambia el gobierno nacional se tiene un programa o una política, y esta además baja a las entidades territoriales. Cuando tenemos una política de Estado, una política que nos permite hacer planteamientos a largo plazo, es supremamente importante y es clave para la reducción del déficit habitacional que tenemos, y por supuesto para desarrollar todo lo que tiene que ver con materia. Entonces quisiera, como primera medida, lograr y mostrarle a la comunidad y a todos los que nos están viendo que el que sea una política de Estado nos va a garantizar que podamos tener programas que trasciendan los gobiernos y no se queden solamente en el gobierno de turno, que el nombre que sea, que el nombre que llegue pueda seguir transformando la vivienda en nuestro país. Así que era la primera parte que quería mencionar. Lo segundo que quiero mencionar es esta ley, y nos preguntan mucho, esta ley, ¿cómo nos va a permitir combatir el déficit habitacional? ¿Cómo logramos que la ley, implementando la ley, podamos romper este déficit que hay? Y respecto a esto quiero mencionar 3 aspectos. Uno es el aspecto rural, que para mí es de las cosas más importantes que tiene la ley. Yo vengo del departamento del Meta, de un sector rural, de hecho, y es muy importante poder lograr disminuir ese déficit, no solamente en el área urbana, sino también en el área rural. En Colombia el déficit habitacional rural es altísimo, y este fue un logro de este gobierno también, del Congreso, por supuesto, y fue que se unificara todo lo que tenía que ver
con vivienda en el Ministerio de Vivienda. Anteriormente teníamos en vivienda todo el tema urbano y en agricultura todo el tema rural. Hoy logramos que esto quede en el mismo y nos permitió tener esta ley que va a lograr seguramente reducir no solo el déficit urbano, sino también el rural. Entonces, esta ley de vivienda y hábitat establece 3 objetivos básicamente: simplificar los instrumentos de fomento para el acceso a la vivienda urbana, fortalecer y facilitar, por supuesto, también el acceso a la vivienda rural, pero además trae la facilidad en la promoción del ordenamiento y la planificación del territorio. Esto es supremamente clave porque nos va a permitir tener algunos aspectos más fáciles para poder desarrollar proyectos de vivienda por parte de los entes territoriales y también, por supuesto, de los privados, que creo que es fundamental esa alianza en que los privados también puedan acceder a vivienda de interés social y no solamente las entidades públicas, porque esto nos permite ampliar la oferta. En estos 3, digamos, grandes objetivos que tenía la ley o que tiene la ley, quisiera mencionar algunos individualmente de cada uno de los temas. Entonces, por ejemplo, en el tema urbano, es curioso, pero muchísimas personas no podían mejorar o tener una mejor vivienda, o por ejemplo, si el grupo o el nicho que fue a beneficiar una vivienda de interés social, ya habían crecido los hijos, ellos no podían tener acceso y no podían vender la casa. En esta ley se elimina esta restricción de venta de vivienda subsidiada y se reduce a 5 años las viviendas gratis. Esto es muy importante porque nos va a permitir que muchas más personas puedan intentar acceder a los créditos de vivienda de las viviendas de interés social. Adicionalmente a eso, nosotros consideramos que es supremamente importante poder lograr que los hogares jóvenes lleguen y digan, bueno, voy a comprar vivienda, y esto lo logramos a través de ampliar los plazos de amortización de los créditos, que es supremamente importante y clave en este proceso. Adicionalmente a eso, había muchas personas que les habían dado un subsidio, por ejemplo, para mejoramiento, pero no podían acceder a vivienda. Y esto, por supuesto, era un limitante para su grupo y su núcleo familiar, pero también para las personas de manera individual, y esto fue eliminado. Todas estas medidas, por supuesto, nos van a ayudar a que muchas más personas puedan tener acceso a las viviendas de interés social. Igualmente, también para el Fondo Nacional del Ahorro se incluyó que no puedan tener tasas superiores a las tasas del mercado, porque habían unas que eran inferiores, pero habían unas superiores, y esto estaba generando un límite y estaba generando una problemática en los acceso a las viviendas de interés no bis. ¿Por qué? Porque les salía más costoso acceder a través del Fondo Nacional del Ahorro, donde tenían sus ahorros, que hacerlo a través de una entidad financiera. Entonces, por esta razón, incluimos esto y es muy importante. En cuanto al tema de vivienda rural, la vivienda rural, como les digo, para el gobierno, para mí particularmente es muy importante, es la que tiene el mayor déficit en el país. ¿Y qué intentamos hacer? ¿Cuál es el problema? Tenemos sectores de nuestro país distantes, muy alejados, y para eso incluimos un tema que se llama viviendas de interés cultural. ¿Y qué nos permite esto? Nos permite que estas viviendas se puedan hacer de acuerdo a los materiales de la zona, de acuerdo a todos los temas culturales, por ejemplo, las poblaciones indígenas, las poblaciones afro, todos tienen unos sistemas constructivos distintos, y hoy no era posible hacer vivienda de interés social con estos sistemas de construcción. Hoy es una realidad, es una posibilidad, y eso nos va a permitir también poder llegar más claro y que no sea tan costosa, porque la vivienda de interés social rural era muy costosa. Esto nos va a permitir que podamos hacer una disminución en los costos y, por supuesto, también que se reconozcan temas como transporte y demás para poder hacer viviendas en el sector rural. Adicionalmente a eso, que no estaba contemplado, se habilitan mecanismos de financiación en este tipo de vivienda como leasing, créditos hipotecarios, se le permite a las entidades territoriales financiar vía regalías y, por supuesto, también a la inversión privada, y esto nos va a permitir de esta manera reducir ese déficit habitacional. También es importante, como les decía, mencionar en el tercer punto, y es todo lo que tiene que ver con ordenamiento territorial y crecimiento urbano de nuestras ciudades, que sea por supuesto planificado y ordenado. Esta ley simplifica y aclara algunos de los puntos que creíamos y consideramos que era importante. Por ejemplo, se establece de manera precisa el procedimiento para realizar las concertaciones ambientales, que, como ustedes saben, tienen muchas veces una dificultad. Por ejemplo, que hay 2 autoridades ambientales,
Todo esto se clarifica, todo esto se aclara y se da un procedimiento estándar para que esto se dé. Adicionalmente a eso, logramos que se pudieran facilitar los procesos como la formulación, revisión, ajuste, modificaciones del POT en todo el territorio nacional y, por supuesto, lograr herramientas que nos permitan consolidar la información de ordenamiento territorial, que hoy es diferente y distinta en algunas ciudades, que no es fácil acceder, que se nos permita, por supuesto, ver de manera clara todo lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial. Estos tres objetivos que tenía la ley, y que no me extiendo demasiado en cada uno de ellas, he mencionado lo más importante, porque considero que esto lo que nos va a permitir, la reglamentación de todo lo que tiene la ley, nos va a permitir reducir el déficit y, por supuesto, crecer en materia de vivienda de interés social, tanto urbana como rural. Finalmente, también creo que debemos pues revisar algunos temas en particular. Por ejemplo, impulsar programas de vivienda y también trabajar con todo el sistema financiero. En este caso, me parece muy importante esta invitación de Asobancaria por esto, porque necesitamos empezar a eliminar restricciones de acceso al crédito con las personas que tienen menores ingresos. Digamos que la ley trae algo muy importante, que son las garantías del Fondo Nacional de Garantías para aquellos hogares que son menores ingresos, que el Estado sirva como codeudor, pero todavía tenemos ahí unas baches. Yo presenté un proyecto de ley que le falta un solo debate, que lo que busca es que las familias que tienen bajos ingresos y que es una persona que es cabeza de hogar, ya sea hombre o mujer, pueda acceder a los créditos sin necesidad de que sean negados por estar reportados en las centrales de riesgo. Y esto es muy importante porque si facilitamos el acceso a los créditos, y creo que es uno de los retos más grandes que debemos tener de aquí en adelante, vamos a permitir que muchas más familias entren a estos programas. Adicionalmente a eso, otro reto que tenemos son en los municipios de categoría quinta y sexta, en donde los ingresos no son tan altos a la población tan vulnerable, y creo que debemos hacer unos ajustes mayores para estos municipios, que es una gran población, que es una gran cantidad de municipios en nuestro país que no son a veces tan atractivos para los inversionistas privados, y necesitamos generar algunas políticas que nos permitan que sean más atractivos en este tipo de municipios. Finalmente, ya para terminar y no extenderme mucho, el mensaje que quiero dejar en esta panel, que como les digo, les agradezco la invitación, es que la Ley de Vivienda y Hábitat, que fue sancionada por el Gobierno Nacional, que debatimos yo como ponente del proyecto de ley en las comisiones séptimas, apunta a una política de Estado clara a largo plazo que nos permita reducir el déficit habitacional en el sector urbano, en el sector rural, que permita adicionalmente a eso tener mayor claridad en todo lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial, que nos quedan grandes retos: reglamentar, implementar y seguir trabajando con el sector financiero para que podamos acceder con mayor facilidad a los créditos, y que estas personas de vulnerabilidad alta, de menores ingresos, también puedan acceder a estos créditos que son súper claves. Y por supuesto, buscar mecanismos para que sea muy atractivo también invertir en los municipios de sexta y de quinta categoría. Esto sería lo que yo tendría para decir. Muchísimas gracias por la invitación y espero no haberme pasado en el tiempo. Gracias, representante. Doctor Camilo, vicepresidente de Constructores y Banca Hipotecaria de la Vivienda. Adelante. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a la Asobancaria por la invitación a participar en este importante panel. Y un saludo especial a mis compañeros, la doctora Sandra Forero, la representante Jennifer y a David. Voy a tratar de compartir una... No lo voy a lograr, pero bueno. No, pero es que compartí lo que no tocaba, pero bueno. Básicamente, yo creo que el tema de la reactivación del sector de la construcción y de vivienda se comenzó a dar el día que nos guardaron por la pandemia, porque en ese momento la Superintendencia Financiera, así como los bancos, adoptamos unas medidas para la crisis que se estaba presentando, tanto en el crédito de largo plazo como en el crédito constructor. Entonces, en el crédito constructor
una serie de alivios de circulares externas, digamos, de la superintendencia que permitían que los bancos pudiéramos dar alivios a las tasas de interés, alivios en periodos de pago, refinanciaciones. Todo esto permitió que un sector que estaba totalmente paralizado pues pudiera contar con un respiro para poder seguir con su actividad. Fue, pues, digamos, al tiempo que comenzó, digamos, reactivación de obras, pero le permitió a los constructores mantener empleo, mantener, digamos, una programación de obras, lo cual, pues, obviamente, le daba la dinámica o le dio la dinámica al sector durante la época de pandemia. Pues, seguimos en la pandemia, pero, digamos, durante estos primeros 8 meses. En el sector de la vivienda, obviamente, personas afectadas en sus ingresos, en su empleo, pues obviamente se le pudo dar un respiro a esas personas para que pudieran mantener sus créditos, y de esa manera, pues claramente lo manifiesta el señor superintendente, que, digamos, la cartera no sufrió o no ha sufrido hasta el momento, digamos, unos golpes drásticos. Hacia el futuro, pues vendrá. Ahora, la reactivación también depende de una serie de temas que han mencionado ya repetidamente, pero no sobra mencionarlos, que son, digamos, esa política de Estado que menciona la representante Jennifer, pues obviamente viene con una serie de temas como son los subsidios concurrentes, la cobertura o la tasa de interés, los programas que puedan tener entidades como el Fondo Nacional de Garantías y Findeter, pues obviamente todo eso hace parte de la reactivación y eso hace parte del producto que podemos tener como entidades financieras nosotros para ofrecer a los clientes. Entonces, todo esto hace parte de, digamos, todo lo que ya han mencionado. Pues me tocó de último, pero entonces me toca repetir un poco, pero eso es parte, digamos, del producto que podemos tener las entidades financieras para profundizar el crédito. Cifras tenía, pero yo creo que sobran mencionarlas, pero el mes de diciembre en la construcción fue el mes, en ventas de construcción de vivienda, fue el mes mejor en la historia digamos, de las ventas generales. El mes de febrero fue otro mes espectacular. Entonces, estamos viendo que sí hay una reactivación y se está dando, digamos, un proceso importante. ¿Cómo estamos apoyando? ¿Cómo le llegamos nosotros a nuestros clientes? Pues obviamente tenemos, y nuestros clientes no es una persona que toma un crédito, nuestros clientes son los constructores, es un ecosistema. Nosotros no queremos ver esto como un proceso de vender un crédito, de colocar un crédito, no, es un ecosistema desde que el constructor está planeando su obra hasta que al final del proceso hay una persona que habita esa vivienda. Entonces, es una experiencia de vivienda en la cual pues estamos apoyando a los constructores que hicieron un trabajo excelente durante los primeros meses de pandemia, porque tocó cambiar de estar vendiendo en unas salas de venta a tener unos procesos virtuales de venta. Está, digamos, utilizando la palabra lugar común, a todos nos tocó reinventarnos. Nosotros en el Banco de Vivienda venimos de hace algún tiempo en procesos digitales que van en función de ayudar a los clientes, a la bancarización, a la obtención de un crédito, y todo esto, pues digamos, es parte de ese ecosistema que menciono. La bancarización a través de productos como el DaviPlata, que es, digamos, ha pasado de tener 4 millones de clientes a 11 millones de clientes, y eso es un producto que le da facilidades de bancarización a las personas para que puedan posteriormente tener acceso al crédito. Entonces, en ese ecosistema que yo menciono, pues a los constructores los hemos apoyado con temas virtuales como son las aprobaciones en línea desde sus salas de venta,
como son la aplicación móvil que tenemos que aprueba un crédito en el momento, digamos, en línea. Tenemos pues la página web. Todo esto son facilidades porque el proceso de obtención de crédito hipotecario, todos sabemos que es un tema engorroso, es un tema que tenemos que solucionar, que tenemos que facilitar con el apoyo del gobierno y el sector privado. Ha habido unos avances importantes que ahorita mencionaré y que lo van a mencionar igualmente en el próximo panel, pero estos temas, la semana pasada pues se lanzó unos planes pilotos de la hipoteca virtual. Estos son avances importantes en función de facilitar la vida a los clientes para que puedan tener acceso a el crédito hipotecario. Entonces, estaba hablando de los constructores, partimos del apoyo en las salas de venta, de los temas virtuales. Luego vienen a través de un portal que en particular tiene el Grupo Bolívar que se llama 100 Cuadras, pues es la facilidad a las personas que vean, que tengan opciones de compra de vivienda a través de un portal, y eso los va llevando en los diferentes pasos, en los diferentes eventos que hay para la adquisición de vivienda que facilitan definitivamente el proceso. Yo creo que facilitar el proceso va a generar una mayor demanda, va a generar una mayor profundización y no solo para, digamos, para los compradores, sino esos son procesos que facilitan a todos, al constructor, al comprador, al banco, a las fiduciarias, a las notarías, que les facilita ese proceso integral, digamos, de lo que yo llamo la experiencia de vivienda. Entonces, un poco el apoyo del sector financiero en esa reactivación pues está sobre la base de procesos sencillos, amables y amigables para los usuarios, por un lado, y por otro lado, contar con el apoyo del gobierno y a través digamos, de esas políticas de vivienda estables, los subsidios que definitivamente pues son los que han movido la vivienda de interés social, que hoy día pues puede ser el 80% del negocio completo para los constructores, para todos. Entonces, y eso pues es lo que va a permitir que un mayor número de colombianos puedan tener vivienda propia, que es el anhelo pues, de esa gran mayoría. Muchas gracias. Terminamos como una primera parte de unas exposiciones. Como la primera parte de unas exposiciones bien interesantes, y yo estaba aquí haciendo unas preguntas y me surgen más que preguntas, unas dicotomías al escucharlos como expertos del papel que juega la construcción en la reactivación económica. Muy brevemente en las respuestas, yo sí quisiera preguntarle a cada uno, pero con una respuesta suelta es, ¿sí seremos capaces de crecer 4,8 este año? Doctor David, rápidamente. Sí, yo creo. David, perdón, qué pena. No importa, hágale, doctor Camilo. Ya se lanzó al agua. Sí, yo creo que definitivamente al ritmo que viene desarrollándose la construcción, yo sí creo que vamos a crecer al 4. Pero la construcción, ¿cuánto? De ese 4,8 del PIB nacional a final de año, ¿cuánto cree que va a crecer la construcción? Pues esa cifra sí nos la puede dar la doctora Sandra muy técnicamente, pero... Doctora Sandra, saque su bola de cristal. Fernando, nosotros tenemos, y lo mostré en la última diapositiva, si logramos las iniciaciones que estamos pensando, que es digamos que lo que compone o lo que nos da el valor agregado, que son 202.000 unidades de vivienda en los próximos 2 años. Pero hablemos de las de este año, 150.000 este año. Pensando solo en vivienda, nosotros estamos con una proyección del 8.9% PIB de edificaciones. El PIB de la economía que tú lo estás planteando, nosotros creemos que sí se va a llegar a eso. Nuestro PIB en construcción es de 8.9. Ahora, ¿qué tiene de particular? Estamos apoyando esa proyección en vivienda
con algo muy marginal de destinos no residenciales. Ahora, los no residenciales comercializables, pues tú lo sabes y lo sabemos todos, van muy atados a los ciclos económicos. ¿Dónde tenemos algo de esperanza para aumentar ese 8.9? En las inversiones locales que hagan los alcaldes en edificaciones institucionales, colegios, centros deportivos, centros de atención a la primera infancia. Ahí creemos que puede haber, o sea, nuestra proyección es absolutamente objetiva y moderada, muy concentrada en vivienda, en lo que puede pasar con la BIS y con la no BIS, que no hemos hablado mucho de esa, pero puede ser mucho mayor si logramos que los alcaldes ejecuten obra pública en el territorio con edificaciones institucionales. Esa es su bola de cristal. Muy interesante el punto, y es que los alcaldes y los gobernadores tienen que empezar a construir. La pandemia les quitó el primer año, es el tiempo de que empiecen a ejecutar. Doctora Jennifer, su pronóstico, ¿sí cree que la construcción sobrepasa ese 8,6 para que contribuya al 4,8 de la economía? Yo creo que sí, creo que el país, digamos, que ha venido viendo la oportunidad de la adquisición de vivienda, los colombianos lo han venido viendo y creo que saben que este es el mejor momento sin duda para comprar vivienda. Por supuesto, esto va a tener también un papel muy preponderante el sector financiero, la facilidad de acceso a los créditos, porque recuerden que el programa lo que trae son unos subsidios importantísimos que nos permiten como costear esa cuota inicial que muchas veces es la dificultad, pero adicionalmente a eso deben ir al sistema financiero. Así que si logramos que la construcción empiece, arranque, pero el sistema financiero nos ayude, teniendo en cuenta todas estas situaciones que tenemos en la ley y que les va a facilitar el acceso, yo creo que puede incluso crecer un poquito más, porque siento que muchas personas están pensando en comprar vivienda porque lo ven como una alternativa muy viable en este momento que estamos atravesando. Sí. Doctor David, ¿no lo veo por ahí? Sí, acá estoy y recogiendo más o menos lo que están diciendo. Yo también estoy de acuerdo en que es factible llegar a ese nivel de pronto un poquito más. Creo que hay una serie de factores que están, digamos, impulsando, digamos, las perspectivas sectoriales. Mencionaba la representante también el rol de las entidades y del sector financiero en particular. Creo que las condiciones de tasas son bastante favorables. Hemos visto colocaciones a tasas de interés, digamos, muy competitivas frente a la historia, ferias inmobiliarias de distintas entidades que creo que le están dando un impulso adicional a la decisión de compra de los hogares. Y volviendo a unos temas específicos que vemos desde los indicadores de confianza del consumidor, uno de los componentes que ha reaccionado de forma más favorable ha sido precisamente el de compra de vivienda. Entonces yo creo que se mezclan como los componentes. Del lado de la demanda hay buena disponibilidad de los hogares a comprar, están percibiendo como condiciones que están mejorando progresivamente. Del lado de las entidades financieras y como de las condiciones macroeconómicas tenemos tasas de interés bajas, y digamos en el caso específico de cartera hipotecaria hemos visto como una corrección hacia abajo de esas tasas que puede ayudar también a impulsar un poco más el sector. Y por el lado de la oferta, como menciona la doctora Sandra, pues hay unos objetivos y unas metas bastante ambiciosas que si se llegan a concretar en la etapa final también de asignación de subsidios, yo creo que tienen, digamos, las condiciones necesarias para pegarle a ese número específico de vivienda y al número, digamos, de la economía general, que está muy vinculado también al sector de construcción específica. Eso es maravilloso, que es un panel de optimistas, y eso pues obviamente la economía es en gran parte la dosis de optimismo que se le ponga. Cuando les hablaba de las dicotomías, el tema de alivios gravita mucho en sus presentaciones versus incentivos. Y si a eso yo le pongo la realidad de esta mañana, que es la comisión de expertos recomendando una reforma tributaria, el tema de los alivios, el tema de los incentivos a los constructores y el tema de reforma tributaria, sí son tres palabras que contribuyen a la reactivación para no dañarles ese optimismo que todos han expresado. No sé, doctor David, usted ya que está ahí caliente. Fernando, yo creo que en este sector en particular es necesario balancear
digamos, los distintos componentes del entorno macro y del entorno tributario que afectan al sector. Definitivamente esta mañana escuchaba al viceministro y una de las conclusiones de la misión también fue que el progreso que hemos tenido en los últimos 20 años en profundización de cartera hipotecaria ha dependido fundamentalmente de tener un entorno macroeconómico sólido y creíble. O sea, las tasas de mediano y de largo plazo del país están en niveles bajos históricamente también porque hay credibilidad en la solvencia del país, en la solidez de las instituciones y en ese sentido la apuesta de la reforma fiscal parece ser necesaria, digamos, para proteger todo ese componente macro sin el cual definitivamente un mercado hipotecario no se puede desarrollar. Ahora, los incentivos específicos hay que analizarlos de forma que maximicen el impacto, minimizando el costo tributario, porque hay una serie de exenciones que pueden ser muy costosas y eso habrá que analizarlo en su momento, pero pues es un balance que creo que hay que alcanzar, definitivamente. Doctor Camilo, ¿cómo ve ese tema? Incentivos, alivios e impuestos. Pues yo creo que la dicotomía existe claramente, Fernando, en el sentido que pues el país tiene que controlar sus temas fiscales, pero al mismo tiempo el crecimiento de la construcción se ha venido dando gracias a algunos subsidios que existen, tanto para los constructores como para las entidades financieras como para los compradores de la vivienda. Entonces, si la reforma fiscal, un poco lo que mencionaba David, hay que balancear, si se quiere, el crecimiento del sector de la construcción como se ha venido dando y el crecimiento en vivienda de interés social donde están la mayoría de los subsidios, y si eso se elimina, pues definitivamente pues se frena, porque realmente los subsidios para los constructores son importantes, donde pueden tener unas deducciones en el IVA, donde para los compradores de la vivienda pues existen estos subsidios concurrentes y pues para las entidades financieras igualmente en la financiación de BIS pues hay algunos beneficios. Entonces, sí, es la balanza. Pero yo creo que pues, esa política de Estado y yo creo que el crecimiento que el presidente y el ministro de Vivienda han visto que da la construcción, pues obviamente amerita buscar la platica en algún lado para que existan esos subsidios. Doctora Sandra, usted sí tiene que haber echado y identificar bien esas palabras, alivios, incentivos y por supuesto, no sé si cascada tributaria, pero sí ese ajuste tributario que desde hoy empieza la discusión. Desde Camacol me imagino que ya le echaron números. Ya le echamos números y quisiera pedir un favor si puedo compartir esta diapositiva, si la están viendo rápidamente, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias. A esto me refería y yo quiero aclarar y me encanta la pregunta. Primero, esto es un modelo integral. Este optimismo tiene un soporte detrás y es, tenemos que seguir manteniendo los mecanismos que nos dan la demanda efectiva, como lo decía la representante. Pero también, y ojo, aquí no hay alivios ni beneficios para los constructores, sino para garantizar la oferta que permite honrar esa demanda efectiva. Y eso es lo que nos ha permitido en los últimos años pasar de vender de que 50,000 hogares compren vivienda en el 2010 a que el año pasado 132,000 hogares hayan comprado vivienda. ¿Y la compraron cómo? Con los subsidios, con el programa Mi Casa Ya, que llega al comprador. Esto no es para la industria, llega al comprador. Pero también tenemos una oferta que, a pesar de la pandemia, se mantuvo robusta. Son 153,000 viviendas. De esas, 77,000 son viviendas de interés social a pesar de los topes. Volvió a aparecer en el mercado la vivienda de interés prioritario para los hogares de menores ingresos. Y eso se logra a esos elementos que están hace años en el Estatuto Tributario y que completan este modelo. Y yo creo, Fernando, que es muy importante dejar el mensaje, el tema del costo-beneficio, porque es que aquí hay un tema, el tema de la vivienda social no es un tema solo económico. Claro que estamos hablando de reactivación, pero también estamos hablando de movilidad social
Esta ley que promovió el gobierno y lideró la representante Jennifer, habla de movilidad social porque ya no hay la restricción a los subsidios. A un colombiano que pueda comprar salirse de esa BIS y pasar una mejor vivienda lo puede hacer. Pero eso es gracias a este modelo. A esos, si son beneficios, llamémoslo como sea, pero hay la posibilidad que hay en el estatuto tributario de 4 elementos que permiten que se venda, que se financie, porque ahí hay unos elementos para la financiación. David ha hablado permanentemente de la profundización de crédito y crédito hipotecario, y que se pueda, y que haya la movilidad de la tierra para que se construya la vivienda de interés social. Entonces, cuando uno mira esto integralmente, es que la cosa funciona. No nos podemos devolver a la época en que la familia se quedaba con un subsidio de papel, sí, o a la época donde los que construían eran, bueno, no tengo que ser muy prudente, pero una informalidad creciente. Sí. Entonces, es muy importante, y ahora en esta discusión de la tributaria, mirar este modelo, el costo-beneficio para el país de tener un modelo, una política de Estado de vivienda de interés social que tiene estos 2 pilares. Y las cifras sí las tenemos y podemos mostrar, además de la demanda de insumos, además de la generación de empleo. Sí. Si este modelo, Fernando, y lo tenemos medido, se debilita, podemos reducir hasta en un 80% la oferta de vivienda de interés social. Sí. Vamos a mandar al traste la financiación de vivienda social, porque se quitan las condiciones para que haya esa originación, y además el 40%, reducimos el 40% del empleo que estamos generando, que en este momento es gracias a la vivienda de interés social. Ese sería como mi comentario a esta pregunta, que además me pareció buenísimo. Representante, no siempre los alivios, y yo la escuchaba en su presentación, no siempre los alivios ayudan al crecimiento. Obviamente se necesitan los incentivos, pero a usted le tocará que jugar de una u otra manera un papel relevante en la reforma tributaria. ¿Cómo hacemos para que esa curva de Laffer, que es cómo los impuestos no estrangulan una iniciativa del sector productivo, cómo no los impuestos no van a jugar en contra del nombre del panel, del nombre de esta convocatoria que nos ha hecho Sobancaria? ¿Qué papel juega la construcción en la reactivación económica? Bueno, aquí yo quiero mencionar varias cosas. Lo primero es que, digamos, hago parte del equipo compromisario de mi partido para la reforma tributaria, a pesar de que estoy en la Comisión Séptima y no en las económicas. Y esto tiene una razón de ser, y es que esto es una reforma que, si bien es fiscal, tiene un componente social en ella. Y este componente social en ella es muy importante. ¿Por qué? Porque este componente social lo que quiere y lo que busca es que efectivamente lleguen más ingresos a los colombianos más vulnerables. Es decir, que puedan tener un ingreso adicional que hoy no están teniendo por cualquier que sea razón, por la pandemia, porque era una situación anterior, por la razón que sea. Hoy tenemos en Colombia 5 millones de familias vulnerables en situación de pobreza extrema. Entonces, lo que busca esta reforma es que logremos hacer como un equilibrio y estas familias puedan tener un ingreso adicional. En tener ese ingreso adicional, que va a generar mucha más economía, mucha más recursos en la economía, y esto nos va a permitir reactivar. Obviamente esto no es en un mes, esto es un proceso, pero nos va a permitir rápidamente que la economía se empiece a mover, y esta reactivación nos va a permitir, por supuesto, que todo lo que tiene que ver con la oferta, con la demanda de cualquier producto, en este caso en particular de la vivienda de interés social, se mantenga y empiece a crecer paulatinamente. Entonces creo que es importante no adelantarnos a la reforma. El texto aún no se conoce, tenemos algunas cosas que nos han dicho en las comunicaciones que hemos tenido con el gobierno nacional, con los paneles de expertos que están ayudando, pero el texto definitivo todavía no lo conocemos, y por tanto decir es buena, es mala, nos va a generar o no nos va a generar, creo que no deberíamos, digamos, y sería un de pronto más adelante un motivo de conversación. Sin embargo, en la base de lo discutido con el gobierno, con el viceministro y con el ministro, la reforma tiene un componente social muy grande, que lo que busca es que a familias vulnerables les llegue un ingreso adicional, y ese ingreso nos permita generar, por supuesto, una reactivación económica. En el tema de la vivienda sería muy bueno, porque cuando, por ejemplo, yo puedo garantizar que tengo un ingreso, X valor de ingreso, pues obviamente me permite acceder más rápido a créditos y me permite muchísimo más fácil poder tener una vivienda de interés social. Entonces creo que es bien importante
Sin embargo, por supuesto, necesitamos conocer la profundidad, todavía no conocemos el contexto completo, pero creo que sí va a ayudar teniendo en cabeza que tiene un tema fiscal tributario, por supuesto, pero que viene es con un contenido social. Entramos en la recta final y obviamente en este foro sobre instrumentos de la reactivación convocado por la Asobancaria, el gremio de los banqueros en Colombia, no me perdonaría no tratar el tema de la bancarización. La representante en su presentación también la tocó. Y es que una de las herencias buenas de la pandemia, porque también ha tenido buenas cosas, como la devolución del IVA, por ejemplo, es el tema de la bancarización. Se ha crecido en bancarización y ese es un punto que hay que dárselo al sistema financiero porque ha hecho esfuerzos importantes. Pero la bancarización no llega para muchas de esas políticas que lo ha mencionado la doctora Sandra, lo ha mencionado la representante, de movilidad social, porque la gente no está formalizada, porque la gente está endeudada, porque la gente está en las bases de crédito, porque la gente no tiene una historia crediticia. ¿Cómo hacer, pero brevemente, para que le dejemos el consejo a la gente de Asobancaria, cómo hacer para lograr un equilibrio entre acceso y bancarización y que verdaderamente la bancarización entre en una etapa definitiva que llegue a más colombianos? No sé cómo lo ve usted, doctora Sandra. Entre más acceso tengamos a bancarización, pues más posibilidades hay de echarle mano a esos alivios y recibir las ayudas del gobierno. ¿Cómo lo ve usted, doctora Sandra? Bancarización. Definitivamente, Fernando. Y creo que de las cosas buenas que nos deja esta coyuntura tan compleja es el hecho de la bancarización. Yo no tengo la cifra, el doctor Alba la debe tener, pero dado que los beneficios, por ejemplo, ingreso solidario, esa cantidad de beneficios que han llegado, que se ampliaron los beneficios para jóvenes en acción, todo esto ha llegado a través de la banca. La devolución del IVA ha llegado a través de la banca. Eso hace que esta población, que es una población vulnerable, que está entrando de alguna manera a bancarizarse. Es decir, porque le tocó, pero eso es bueno. Porque eso es bueno, porque empiezan a tener su historia con la banca, que es el respaldo, o como lo decíamos, para acceder a una vivienda de interés social. Y vivienda de interés prioritario, que insisto, volvieron a aparecer las cifras en el mercado porque habían desaparecido y eso se debe a un modelo que está funcionando. Y quiero llamar la atención en algo que ha pasado, Fernando, y que es muy valioso, y es el tema de las garantías también. El tema de las garantías ha ayudado de manera importante, las garantías que el gobierno incorporó dentro del plan de reactivación de este sector, porque eso ayuda a cambiar el perfil, a mejorar el perfil de los hogares. Ese hecho de que el gobierno está de alguna manera como fiador, como dice el ministro Malagón, también ha ayudado a que haya una dinámica mayor de los créditos. Ahora, ¿debemos profundizar? Sí, pero sí creemos que lo que ha ido pasando, de que los beneficios lleguen a través del sector financiero formal, un sector financiero que además está amarrado, no, que está apoyando estas políticas de vivienda, resultan muy, muy importantes. Creo que garantías es un gran paso, creo, como lo dice la representante, que viene hacia adelante, porque el presidente lo dijo ayer además, que viene en la reforma, una reforma social donde se van a ampliar los beneficios a población vulnerable y devolución del IVA para llegar a mayor población, que se va a hacer a través de la banca y que eso es un cambio cultural y eso ayuda enormemente a que haya esa aproximación y seguramente lo que va a responder ese sector financiero cada vez generando más productos que puedan llegar más a estas poblaciones, porque finalmente se van a volver clientes de ellos también. Doctor Camilo, usted que tiene aquí el sombrero puesto de los banqueros, de una entidad bien importante, sí, digamos, la bancarización puede coger como una palabra también que está de moda, una velocidad de crucero para que impacte claramente en la demanda de nuevas viviendas. Tiene el micrófono.
Qué pena, sí. Yo creo que sí, definitivamente. Pues es que bancarizar, la responsabilidad de un banco para bancarizar a una persona, valga la redundancia, pues es importante porque no es darle productos porque sí a cualquier persona. Entonces, digamos, todos estos procesos digitales que se han venido adelantando, había mencionado yo el DaviPlata, la aplicación móvil que tiene el banco en particular, pues que son a costo cero para el usuario, pues obviamente que son pasos importantes de bancarización. Durante la pandemia, les repito, DaviPlata tenía 4 millones de clientes al principio de la pandemia. Hoy día debe tener algo así como 12 millones de clientes. Los subsidios del gobierno se dispensaron a través del DaviPlata, pues el 70% de los subsidios del gobierno, la devolución del IVA, una serie de temas que le enseñan a las entidades financieras cuáles son los comportamientos y hábitos de ingresos y de pagos de esas personas, usuarios de los temas virtuales, lo cual permite una profundización en la bancarización y conociendo esos hábitos, pues obviamente que las entidades financieras pueden entrar a dispensarles crédito, crédito de consumo, el crédito de vivienda, las tarjetas de crédito, conociendo estos hábitos. Entonces yo sí creo que estos procesos virtuales están acelerando la bancarización y son muy positivos para el futuro cercano en el caso particular de la vivienda. Doctor David, mire, en estos últimos 10 minutos para ir tratando de hacer conclusiones, hay un elemento importante y es que ustedes en Fedesarrollo y también el Banco de la República ven resucitar la inflación. Y ese tema sí que va a jugar, ese es un invitado no deseado en toda esta temática, porque eso llevará a que las tasas de interés seguramente empiecen a subir. ¿No cree que un aumento de tasas pueda dañarle esas buenas perspectivas que tiene la construcción? Esa pregunta creo que es una inquietud que está, digamos, sobre la mesa, no solo en Colombia, sino a nivel internacional. Usted sabe que estas discusiones sobre el impacto que distintas medidas fiscales también internacionalmente, probablemente la más conocida es el gran paquete de estímulo de Estados Unidos, pero pues no es la única economía que está, digamos, haciendo este tipo de políticas, puede tener en la inflación en el mediano y en el largo plazo. Digamos, es una discusión que ha estado en múltiples jurisdicciones, en múltiples países, y ahí creo que de nuevo viene un balance. Usted menciona claramente el impacto que puede tener un aumento de las tasas de intervención de política monetaria sobre las tasas, en el caso particular, pues que estamos hablando de los créditos de vivienda, pero hay que tener en cuenta, digamos, la contracara de esa discusión. Si el riesgo de que la inflación, digamos, empiece a crecer de forma acelerada es mayor, pues creo que tener unos incrementos específicos de tasa puede justificarse para mantener anclado ese número. Entonces allí hay, un poco volviendo a la discusión que planteábamos hace unos minutos, el mercado hipotecario, más que cualquier otro de los mercados financieros, depende de unas condiciones de estabilidad macroeconómica favorables. Necesitamos unos niveles de inflación estables y predecibles en el tiempo, unos niveles de solidez financiera y fiscal del gobierno, digamos, razonables, y en ese sentido, como estamos haciendo créditos que antes eran a 10 o a 15 años, pero que cada vez son más largos. Digo, el promedio de colocación en Colombia ya pasó los 20 años en los créditos de vivienda, pues es necesario tener, digamos, unas condiciones macroeconómicas estables, y desde esa perspectiva, pues el balance de subir una tasa de intervención de política vis a vis la amenaza potencial de un crecimiento de inflación en el futuro, pues es lo que toca analizar. Y allí pues hay un trade-off, ahí sí, como dicen siempre los economistas, tenemos un balance de las dos consideraciones, y habrá que ver cómo se mueve la cosa hacia adelante. Estamos en una coyuntura, digamos, puntual de condiciones favorables de crédito, que creo que eso está impulsando el sector también, y pues toca ver hacia adelante cómo evolucionan las cosas, pero a veces toca decidir entre dos objetivos que están en conflicto.
Me quedo con una cifra y optimista, me quedo con el 4 o 8% de crecimiento del Producto Interno Bruto para este año y el aporte que tendrá el sector de la construcción, un aporte que puede llegar revisando los pronósticos quizá al 9%, pero depende de muchas circunstancias. Depende de la reforma tributaria, depende de la velocidad con que el gobierno pueda verdaderamente ejecutar sus políticas. Muy importante el tema de la bancarización por parte del sector financiero, ser mucho más ambicioso en colocar nuevos productos, ojalá que tengan que ver con vivienda a nuevos públicos y como que es crecer esa base de clientes. Y por supuesto, esperar que todo se empiece a reactivar a partir del segundo trimestre del año. Este primer trimestre, en 15 días que le quedan a marzo, es más un trimestre agridulce. Doctora Sandra, muchas gracias. Representante Jennifer, muchas gracias. Camilo, muchas gracias. Y por supuesto, David, muchas gracias de FEDesarrollo. Y al doctor Hernando José, tarea hecha, y a todas las audiencias que nos siguieron, muchas gracias por acompañarnos durante estos 80 minutos. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Fernando, gracias. Muchas gracias, señores. Les cuento que tenemos un par de preguntitas para resolver, así que voy a leer la primera. Dice, existe un alto número de hogares que se encuentran con reportes bancarios. En esta línea, ¿qué beneficios y flexibilización se tienen contemplados en esta reactivación y que muchos hogares puedan tener acceso? Doctora Jennifer. Gracias. Bueno, yo, como les comenté en mi presentación, creo que es todavía un pedacito de hueco que tenemos en la necesidad de que realmente las personas puedan acceder a este crédito. Tenemos un proyecto de ley que está casi a punto de ser ley, nos falta solo un debate que lo que busca es que específicamente para los créditos de vivienda no se revisen todo lo que tiene que ver con centrales de riesgo. Fue un proyecto del cual yo soy autora, lo trabajamos incluso con Asobancaria y esperamos que sea ley de la República para que se pueda implementar y efectivamente aquellos que tienen un reporte que ya sanaron, que no es que todavía lo tengan activo, sino que realmente solo les falta que se les quite, se puede hacer. Y adicionalmente a eso, aprobamos en el Congreso la ley de borrón y cuenta nueva, que está en la Corte Constitucional en revisión, que lo que busca es que esa historia se pueda borrar a aquellos pues, que ya pagaron sus deudas, y esto nos permitiría, por supuesto, poder acceder a los créditos a todos los colombianos. Ok, muchas gracias. Entonces, siguiente pregunta. Dice, ¿la ley de vivienda de la que habló la representante Jennifer Arias ya se encuentra publicada? Sí, la ley fue sancionada en enero de este año, ya es ley de la República, la pueden consultar en las páginas de la Presidencia, del Ministerio, y ya está publicada y sancionada. Perfecto, y aquí tenemos una pregunta más. ¿En cuánto tiempo se puede ver reflejado el mejor ritmo de la comercialización de viviendas sobre los indicadores de generación de nuevos proyectos de construcción? Doctora Sandra. Gracias, Fernando. Esta es una muy buena pregunta. Nosotros ya se ha hecho la gestión comercial, 132.000 el año pasado, se vendieron. Ahora lo que necesitamos es iniciar. ¿Qué está pasando con el ciclo de los proyectos? El ciclo de los proyectos se está alargando por dos razones. Primero, en Colombia, Fernando, esta es una cifra muy importante para cumplir la proyección del 8.9, casi 9%. En Colombia hay listos 700 proyectos prevendidos con un punto de equilibrio de más del 85%, que no han podido empezar. ¿Por qué contesto con esto? Porque eso es de la pregunta, los ciclos de los proyectos. Y no han podido empezar en un altísimo porcentaje por los trámites. Es decir, para esa proyección que tú hiciste perfecto en el resumen, necesitamos también que los alcaldes, las entidades territoriales y las autoridades ambientales también se pongan en modo reactivación. Porque si esos proyectos no arrancan, pues no vamos a lograr esta proyección de crecimiento que tenemos. Y el otro tema que también tiene mucho que ver con poder entregar y poder reiniciar proyectos, es decir, terminar el ciclo de lo que vendemos, es el tema de las entregas. Nosotros, en este momento,
entre que se terminaba una vivienda y se entregaba, pasaban 4 meses. Ahorita vamos en 8.5 meses. Entonces, eso es un llamado súper respetuoso. Sabemos que tenemos nueva superintendente de notariado y registro y que ella está muy al frente de solucionar este problema, porque eso hace entonces que más se demore en reflejar en los indicadores toda nuestra actividad comercial. Pero aquí el mantra en el que estamos es iniciar, iniciar, iniciar. Ahí es donde está el empleo, ahí es donde está la demanda de insumos, ahí es donde está el valor agregado, y por eso ojalá este foro también sirva para hacer un llamado a nuestros queridos alcaldes, con quienes siempre trabajaremos de las manos, y las autoridades ambientales, para que por favor nos dejen iniciar los proyectos y generar el empleo que este país tanto necesita. Bueno, y última pregunta para resolver de una manera concreta, por favor. ¿Cuándo se reglamentará la ley de vivienda para que los fondos de empleados puedan otorgar créditos de vivienda con subsidio? Doctora Jennifer. Estamos en todo el proceso de reglamentación de la ley. Yo espero que no más allá de la primer semestre de este año, quede toda la reglamentación para que puedan acceder a todos los beneficios que trae la ley. Es un proceso, digamos, dispendioso porque tiene que tener varios temas en cuenta, pero yo espero que a más tardar a mitad de año ya tengamos toda la reglamentación lista. Bueno, pues esta fue la última pregunta. Nuevamente, gracias a los 5 integrantes de este espacio por compartir su visión y sus propuestas para reactivar el país a través de la vivienda. Saludo especial para todos. Gracias. 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 Hasta luego. Chao. Chao.